Don Eugenio Avilés Guarachi nació en Santiago un 20 de octubre de 1939. Forma parte de una familia compuesta por 6 hermanos, encabezadas por sus padres, don Héctor Avilés Beunzan, ingeniero civil de la Universidad Católica, y doña Eugenia Guarachi Ríos. Sus estudios básicos y medios los cursó en el Colegio de los Padres Franceses, donde egresó en el año 1957. Un año más tarde se incorporó al Banco de Chile, especializándose en comercio exterior. Sus méritos profesionales pronto lo ascienden a ocupar el cargo de apoderado de la entidad financiera, función que desempeña por casi 2 décadas. 16 años trabajé en el Banco de Chile. Y me tocó una época, justamente trabajando en comercio exterior, la época más dura, cuando el señor Allende era presidente de este país, en que el comercio exterior estaba solamente manejado por el Banco Central en esa época, nada que ver con lo que pasa hoy. Y a mí me tocó ser una especie de relacionador entre el Banco de Chile y el Banco Central. En una época muy dura, te digo, porque como no habían dólares en este país, como un tipo de cambio disparado, teníamos 8 tipos de cambios distintos. Te digo, conseguir poder importar algo para este país era casi imposible. Entonces, yo tenía una permanente labor justamente de conversar con la gente del Banco Central, por ejemplo, para traer papel para el mercurio, por decirte, por ponerte un ejemplo. Que había que importar. Había que importar. Y así a las empresas grandes que eran bastante perseguidas. Ya. No le autorizaban nada. Era representante del banco, digamos. Ya. No es que haya tenido poder porque nunca firmé nada por cuenta del banco. Ya. Pero era un cargo superior ya. Pero usted ha sido muy leal con sus trabajos. Yo creo que formación es compromiso. Ya. Y yo en el Banco de Chile trabajé 16 años, podría haber trabajado mucho menos, pero tuve muchas ofertas estando en el banco y me retiré del banco también por una oferta muy interesante para irme a trabajar con unos amigos, que fue un fracaso a los 6 meses. ¿Eso entra al mundo automotriz? No. No todavía. No todavía, porque yo sé el emprendimiento que teníamos con 2 amigos, que éramos muy amigos, terminamos agarrados a combo, porque esa es la verdad. Entonces acabó el emprendimiento. Entonces yo entré a trabajar en esa época la financiera Catch. Era el momento en que empezaron las financieras en este país. Y eso fue el año 77 por ahí. Y estando en esa financiera, me acuerdo que el presidente de ella un día me llama y me dice: Eugenio, tú te vas a hacer cargo de la división automotriz que tiene la financiera. Con mucha sorpresa, pues yo le dije, nunca he vendido nada. Yo nunca he comercializado nada. Me dijo, no, tú eres la persona para que te hagas cargo de una concesionaria Peugeot que tenía la financiera que se llamaba Comercial Catch. Y ahí llegué al mundo automotriz, por casualidad. Ya. Por casualidad. Yo no la busqué, Ya. me designaron. Hasta que el año 81, con la gran crisis, quebró todo el sistema financiero chileno y por lo tanto quebró la Comercial Catch, porque la financiera, que era la dueña de la Comercial, también sonó. El sistema financiero chileno entero reventó. Y ahí me fui a trabajar con un amigo mío que se llamaba Manuel Lira Infante, mucho mayor que yo, que me estaba pololeando hacía mucho tiempo para que me fuera a trabajar con él. Manuel era un personaje, un roto muy interesante, lleno de virtudes. También tenía muchos defectos, como todos los seres humanos. Pero él tenía una sociedad que se llamaba Manuel Lira Infante y Compañía Limitada, que recién lo habían designado concesionario Peugeot. Ya. Y comercialmente tampoco no tenían idea de lo que era vender un auto ni nada. Ellos eran un gran taller, el taller más grande que tenía Peugeot en Chile, sin ser concesionario, en la calle Seminario, la famosa calle Seminario. Hasta el día de hoy están ahí. Ya. Y con Manuel Lira trabajé hasta el año, yo entre el 82 a trabajar con él como gerente comercial me fui. Me tocó echar a andar esa empresa, la verdad, Claro. porque era un desorden que había patagüino. No, y que además era una empresa de 2 socios que eran muy buenas personas ambos 2, pero que administrativamente eran un desastre. Comercialmente eran bien hábiles, pero y mecánicamente eran más hábiles todavía, porque ambos eran mecánicos. De ahí me tocó trabajar muy duro para darle forma a esa sociedad. Bueno, y Manuel se fue el año 92. Vendió su parte de la sociedad y yo trabajé por 25 años en esa empresa. Entonces yo en ese momento, como te digo, entré al mundo automotriz muy fuerte. Pasamos a ser el concesionario Peugeot más grande que había en Chile en esa época. Y ahí llegué a los autos. Y todavía estoy metido en los autos. Está bien. 40 y tantos. Qué bonito. 40 y tantos años, calcula el 77 hasta el día de hoy.
Mira, te digo, el mundo automotriz chileno en esa época era un mundo muy limitado. Sí. Porque en Chile habían las famosas armadurías, que eran empresas que estaban protegidas. No había importación de autos, solamente los armados en Chile. Peugeot era un armador que había en Chile. Y esto duró hasta el año, digamos, no es que haya durado, duró muchos años, la armaduría siguió funcionando. Pero el año 77, me acuerdo perfectamente, al poco tiempo de yo ingresar al mercado automotriz, desgravó el automóvil de un 1000% que pagaban de gravamen a un 100%. Y tímidamente aparecieron las marcas japonesas en el mercado chileno, pagando un 100% de derechos de internación, ¿te das cuenta? Y apareció, me acuerdo, Toyota, Mazda y Datsun en esa época, que empezaron a comercializar autos. Con mucho susto, con mucha aprensión en el mercado, porque fueron unos aventureros y llegaron a meterse a Chile a este mercado protegido. Claro. Y para qué te cuento el problema que tenían con las armadoras chilenas, que decían que era un desastre, que los autos importados japoneses eran un desastre, que no habían repuesto, que no tenían reparación. Bueno, fue una guerra. Bueno, y ahí partió el mercado chileno automotriz, que hoy día tiene todas las marcas. Todas. Y todos los modelos que existen en el mundo, todas. Entonces te digo, esa experiencia fue importante, me tocó justamente participar en eso a mí muy fuerte en esa época, siendo concesionario Peugeot, y como te digo, pero me tocó ver cómo se desarrolló este mercado en Chile. Bueno, Chile antes de eso era un mercado bastante limitado y modesto. Claro. Bueno, el país se desarrolló fuertemente, Claro. Indudablemente creció una clase media importante, con aspiraciones. Claro. Y la aspiración de todo ser humano, ¿cuál es primero? Yo creo que la casa en primer lugar. Yo también creo lo mismo. Y en segundo lugar el auto. ¿Por qué? Porque el auto es la independencia. Exactamente. Y todos queremos ser independientes. Exacto. No tengo que pedirle permiso a nadie, me quiero ir fuera de Santiago en auto, me voy fuera de Santiago fin de semana. Las marcas que armaban en Chile manejaban el mercado, ¿te fijas? Y no había comparación, tú no tenías con qué comparar estos vehículos. Entonces pues decían, los autos japoneses son malos. No sabíamos si eran malos, eran buenos. Pero era la guerra. Que eran excelentes, eran excelentes. Era la guerra. Entonces el mercado cambió, Chile cambió absolutamente y llegaron todas las marcas a instalarse en este país. Este país tiene la gracia que yo te diría que para el mercado automotriz fue un mercado de prueba. Es cierto. Así lo definieron, ¿eh? Bueno, Iquique, la zona franca Iquique, el mercado de ellos era Bolivia y Perú en esa época. Exactamente. Y sobre todo Bolivia. Claro. Hoy día llegan a esos países, pero de forma distinta. Es que lo que pasa es que hoy día Perú también se abrió. Perú antes importaba puro auto usado. Claro. Pero mucho después de Chile, se prohibió la importación de autos usados. Claro. En Perú. Y cambió ese mercado. Y por eso es que todas las automotoras importantes chilenas están metidas en el mercado peruano. Fueron pioneros, partieron para allá. Claro. O fueron conviados por la experiencia que ya tenían, ¿te fijas? Y hoy día tenemos socios nuestros importantes como Bruno Fritsch, que está instalado no solamente en Perú, sino que también en Colombia. Son dos mercados que no tenían mucho desarrollo, ¿te fijas? Nosotros, yo te diría que en Perú hay varios concesionarios chilenos importantes que están metidos allá. Varios, más de uno. Claro. Eso te lo voy a preguntar después sobre la visión que tú tienes del desarrollo de eso. Pero quiero seguir contigo. Estamos todavía en Lira Infante y Compañía Limitada, 25 años que, como recordabas tú, recuerdas. Me da la sensación que fuiste un conocedor aventajado, digamos, del desarrollo del negocio automotriz. ¿O no? Me equivoco. Mira, me tocó otra coincidencia. Yo estando trabajando con Manuel Lira. Manuel Lira en esa época era director de Caben. El año 71 llegué el 77, 6 años después a trabajar en el mercado automotriz. Pero yo también llegué a Caben por casualidad. Trabajando con Manuel un día me dice, mira Eugenio, te inscribí como candidato a director de Caben. Te inscribí como candidato porque yo no voy a postular a la reelección. Salí elegido. Y eso fue el año 88. Yo llegué como director a Caben. O sea, ya tenía 11 años en el mercado automotriz. Claro. Ya tenía alguna experiencia. Bajo la presidencia de don Jorge Álamo. Claro, llegamos con Jorge Álamo, que éramos los dos pajaritos nuevos en ese directorio, Jorge Álamo y yo. Y todos los demás eran directores viejos, que eran todos formadores de Caben.
Claro. Ahí estaba el Mundo Valdivieso, director, estaba Fernando Linde, director, estaba Patricio Concha, director, y no me acuerdo quién más. Bueno, primero fue entre el 88 y el 96. Entre el 88 y el 96, exactamente según y el los año antecedentes. 96. Y más tarde... 8 años o 9 años. Ah. Y después volví al directorio el año 2000 hasta con mayo. Raúl del Oro de presidente. Y esa fue una etapa nueva, también una etapa nueva porque, bueno, cuando yo llegué a Cabenca tenía una sede en la calle Bustamante, en el último piso. Vivíamos de las cuotas de los socios. Ya. Para poder pagarle sueldo a los 2 o 3 funcionarios que teníamos en Cabenca, yo tenía que hacer una colecta mensual entre los socios. O sea, la recaudación no daba para eso. Ahí partió Cavena, ahí agarró forma Cavena, con Jorge Álamo, que fue el primer presidente que le dimos algún impulso a Cavena. Y mucho después fue cuando Cavena agarró vuelo, cuando empezamos con la comercialización a través de la Cámara de las transferencias, de las inscripciones y todo lo que sigue haciendo hasta el día de hoy la Cámara. Yeah. Que eso nos permitió financiar la Cámara, nos permitió comprar esta sede. Yeah. Esta sede se compró bajo la presidencia de Raúl del Oro. Me tocó trabajar duro con él porque hubo que remodelar esta casa, restaurar, como decía Raúl. Hubo que alajar la casa y transformarla en oficina. Y hubo que pagar la casa. Entonces me acuerdo que estaba Augusto Contreras es gerente, y con él gestionamos un crédito hipotecario en el Banco Santander, me acuerdo, que lo terminamos pagando mucho antes de que se venciera el plazo. Yeah. Yo era entre los directores, yo era el director tesorero, el que manejaba la pobreza, como le decía. Claro. Manejaba la pobreza muy chiste. Y En esa época ya teníamos recursos, o sea, manejaba no la riqueza, pero manejaba medios para hacerlo. Bueno, pero siempre fui bien controlador de los gastos. Nunca botamos plata. Es la clave. Sí. Es la clave el control de los gastos. Claro. Cuando uno se relaja, pasa cualquier cosa. Fue creciendo Caben, el mercado chileno fue creciendo, el país cambió. Nada que ver con lo que había antes, pero cambió muy fuerte. Y hoy día tenemos un mercado importante de venta de muchas unidades al año. Y no creo que crezca mucho más. ¿No? Yo no estoy optimista hoy día. Ah, Porque indudablemente la situación económica del país no es buena. Eso tiene trancado el mercado y lo va a tener trancado un par de años. ya. No vamos a llegar a las cifras estratosféricas de los 440.000 unidades que tuvimos hace un par de años atrás. Y el año pasado tuvimos mal que mal 400 y tantas mil unidades, 410.000 unidades. Yo creo que este año con suerte vamos a llegar a los 350.000. Ya. Y yo creo que el mercado chileno se va a estabilizar en esa cifra. Tiene Caben, es una asociación gremial Sí. que agrupa ¿a quién? A los comerciantes de automóviles, no a los importadores. A los comerciantes de automóviles, o sea, todos los que son concesionarios de marca hoy día están en la Cámara. Parte importante, digamos. Los que estamos de cara al público somos nosotros, los concesionarios, no los importadores. Tiene un espacio Caben indudablemente que sí, tiene un reconocimiento en el mercado también. Se debe trabajar más, se debe trabajar más a nivel de autoridades a ese nivel, Ya. para tener una participación más importante. Y ¿Qué te que tocó gremialmente observar? nosotros tenemos de partida ANAC. ANAC es justamente la asociación que agrupa a los importadores. Ya. Hoy día hay una muy buena relación con ANAC, pero te digo, ANAC, el importador, yo te diría que tiene mucha presencia en el mercado automotriz también, porque está en otros niveles de contacto. Entonces, por eso te digo, en ese sentido, a nosotros en Caben nos hace falta tener una mayor presencia o una mayor influencia en el mercado. Pero en Argentina son muy importantes, en España son muy importantes las asociaciones gremiales, y yo te diría que en Europa en general, Ya. muy importante, de mucha influencia, mucho por recorrer. ¿Y cuál sería el consejo para eso? Yo creo que nos falta un poco de audacia para estar trabajando en este mercado. Ya. Yo te diría un poco de audacia, a lo mejor un poco de valentía también para meternos más fuerte en este mercado. Ya. Pero Es lo que yo siento, claro, es tu es visión. lo que yo pienso al respecto. Claro. Pues si yo miro lo que pasa en España hoy día, en este momento en España, y esto no se ha hecho en Chile y debiera hacerse en Chile, y es un tema que yo se lo planteé a la Cámara. En este momento en Europa, todas las marcas automotrices, todos los importadores de vehículos o los representantes de las marcas,
están reestructurando todos los contratos que tienen con sus concesionarios. Entonces hoy día se ha dado un paso muy fuerte y muy avanzado, porque resulta que hoy día los comerciantes, que es el caso nuestro, estamos un poquitito más protegidos frente a las marcas. En España en este momento que hay un problema muy serio en el mercado automotriz, nosotros tuvo el presidente en el encuentro automotriz del año pasado y justamente nos contó lo que estaba pasando en España. La asociación gremial allá es muy fuerte, tiene muchos socios, además es un mercado mucho más grande que el nuestro, pero muchos socios que participan muy activamente, son muy gremialistas, esa es la verdad. Y todos se protegen. Yo estuve conversando con él, me acuerdo de la comida, y me contaba, le han ganado prácticamente todos los juicios contra las marcas. Han llegado a ese extremo. Y eso significa que hoy día no somos empleados ustedes ya. Hoy día somos concesionarios, somos socios. Esa es la idea, ¿te fijas? Acá el tema del vehículo eléctrico es un tema que viene. Claro. Es un tema que viene, no podemos negarnos. La Porsche se instaló en Punta Arenas y está produciendo hidrógeno verde. Exactamente. Y la Porsche es la más avanzada en ese tema del hidrógeno. Bueno, de todos estos combustibles no convencionales. Porque el litio existe para las baterías que existe. Bueno, este país tuvo la suerte. Claro. Que toda la energía solar, toda la energía eólica la podemos producir, pero con mucha facilidad, porque tenemos mucho viento y tenemos mucho sol. Pero por otro lado también tenemos la dificultad que políticamente no se mueven rápidamente. Y siempre hay trabas, te fijas, porque hoy día podríamos producir mucho más energía solar en el norte, pero no tenemos los caminos para transportar la energía producida. Se está perdiendo mucha energía que no llega al consumo. Nos falta mucho crecer como país también. Mira, yo el año 2007 sí, salí de Manuel Lira Infante. Manuel ya se había ido el año 92, estaba con Patricio Larraín, que era el dueño de la empresa, y llegó una generación nueva a manejar la empresa. Yo ahí quedé nuevamente sin pega. Ya. Sin pega porque una de las críticas que yo me hago, que yo mucho antes habría cortado el cordón umbilical, claro, ya me independizado. Pero mucho antes, tuve mil oportunidades de hacerlo y no lo hice. Un poco por la característica mía. Usted partió diciéndome, ¿por qué tantos años? Me llama la atención los años que tú has trabajado en la empresa. Claro. Bueno, el 2007 tuve que reinventarme. Trabajé con Pérsico, que era el concesionario mayor más grande que había en Chile. Pero yo trabajé con Pérsico el año de la quiebre de Pérsico. O sea que duró re poco. Ya. Pero eso me dio la oportunidad. De comenzar. Porque resulta que me quedé con un local que tenía Pérsico, cuyo propietario era muy amigo mío, y cuando fui a hablar con él me dijo, Geno, ¿tú lo quieres? Toma, aquí está la llave. Aquí está la llave. Y ahí partí en forma independiente. Primero asociado con Cristian Lyon, porque fue una etapa, bueno, yo cuando me hice cargo de ese local, fui a hablar con Peugeot, le dije, Peugeot, bueno, ahora de este local, quiero que usted me designe, qué sé yo. Así que me tuve que asociar con Cristian, que era concesionario Peugeot. Y ya el año 2011 ya me independicé. Ya. Y hasta el día de hoy. ¿Por cuánto tiempo más? Por poco ya. Pues ya no me queda hilo en la carrera. Era muy deportista, ahora ya no hago deporte. Ya. Hice mucho tenis, mucho ciclismo, mucho fútbol antes. Bueno, los deportes los he ido dejando a la medida que uno va creciendo, en la medida que te van dañando los deportes. Jugué rugby de joven, después mucho fútbol, como te digo, mucho tenis. ¿Y la familia? Bueno, la familia mía, mi mujer falleció hace 6 años ya. Tengo 3 hijos, un hombre y 2 mujeres. Tengo 7 nietos. Somos bien compinche con los nietos. Yo soy muy compinche con mis nietos. Me retan mucho. El mundo cambió. ¿Recomendarías tú para mejorar? Hemos hablado de Cavén, para los socios de Cavén, para los que se van integrando, para los que miran este emprendimiento industrial. Mira, lo que pasa es que este es un mercado súper activo, te fijas. Entonces hoy día hay que estarse actualizando permanentemente. Por lo tanto, es súper importante la capacitación. Pero te digo, claro, es un mercado que cambia muy rápidamente. Bueno, todo el mundo cambia muy rápidamente hoy día. Entonces es un mercado en que hay que estar permanentemente activándose o reactivándose constantemente. Ahora te digo, yo lo que siempre yo peleé fue la honestidad que debe tener un comerciante automotriz. Es un mercado muy diverso. En el mercado automotriz hay mucha gente trabajando, de cualquier calidad.
La preocupación por la honestidad de sus asociados. Es que la única manera que tiene un concesionario de prestigiarse. Ya. De prestigiarse y de poder perdurar en el tiempo. No el chanta que sacó una reja, se puso a vender autos, estafó a medio Chile y se fue. Claro. Y eso está lleno este mercado, está lleno este mercado de chanta. ¿Y la evolución del consumidor, cómo lo ves? Yo creo que hoy día está relativamente satisfecho. Por eso yo pienso que el mercado chileno automotriz no va a crecer mucho más allá de las 350.000 unidades. Ese es como su Al negocio. año. Yo creo que ya ese es el tope. No tenemos infraestructura. El poder adquisitivo creció muy rápido en una época que le permitió a todos tener auto. Y yo lo encuentro fantástico. Porque tal como te decía, todas las personas, primero que nada, queremos tener una casa y después un auto. Es como... Por la independencia. Tú viste que en la época de la pandemia se vendieron más autos que nunca. ¿Cómo se explica eso? Mira, yo lo explico porque de partida había un problema de contagio. Entonces la gente decía, yo no voy a ir ni en el metro ni en un bus, prefiero tener un auto y irme solo. Y te digo, se produjo una demanda tremenda y además un problema en el mundo entero de abastecimiento. Si el mundo entero tuvo pandemia. Entonces las producciones cayeron, las producciones automotrices cayeron, por lo tanto había mucho más demanda que oferta. Yo creo que es una industria que va a perdurar en el tiempo, se está modernizando, o sea, la tecnología va cambiando. El mercado va a seguir funcionando. Ahora, ¿en qué cantidad? ¿Cuánto va a crecer? La población chilena ya somos 18 millones de habitantes. Cuando yo llegué al mercado automotriz yo creo que no éramos más de 14, o sea, ha crecido Chile. El modo de balance en el paso por Cavén en esta segunda etapa. Yo creo que a nosotros como Cavén nos queda seguir teniendo relaciones importantes para poder activar más la presencia del gremio. A esta altura, claro, yo te digo, la única queja que podrían tener contra mí es que no partí antes solo, no me independicé antes. Mi forma de ser y me faltó a lo mejor valentía. Porque para mí era muy importante la seguridad, te fijas, los niños, la familia, claro. Era muy importante para mí, entonces no quise correr riesgo. Claro. Lo debería haber hecho mucho antes. A lo mejor sería distinto. Bueno, nadie sabe los caminos que tiene, que sigue. Muchas gracias, Eugenio. Gracias por la entrevista y gracias por conocerlo.